Estaba revisando los datos y el estado del auto y se veía cómo todo se desarrollaba, pero como la gente paraba y cambiaba neumáticos según cambiaban las condiciones, no podías creer lo que veías porque pensabas, ¿por qué lo hacen? Simplemente no tenía sentido. Entonces pensamos que nos iban a alcanzar y volvieron a parar, así que pensamos, vamos a ganar, y entonces nos dimos cuenta, ojalá el auto no se rompa. Y recuerdo que Damon Hill me dijo en el camión después de la carrera que es natural cometer errores en esas situaciones, porque el equipo aún no está acostumbrado. Stewart Grand Prix o Stewart GP fue una escudería de Fórmula 1 fundada en 1997 por el 3 veces campeón del mundo de Fórmula 1 Jackie Stewart y su hijo Paul Stewart. El equipo compitió en la categoría 3 años, contando durante ese periodo con el apoyo oficial de Ford Motor Company. En sus 3 años de participación, Stewart Ford obtuvo una victoria y una pole position. Tras su participación en la temporada de 1999 de Fórmula 1, Ford anunció la absorción total de la escudería y la creación sobre su base del equipo Jaguar F1 Team, significando al mismo tiempo la primera vez que Ford puso en pista a un equipo 100% propio en la historia de la Fórmula 1, aunque nombrándolo como una de sus marcas subsidiarias de ese entonces. Primero, para buscar el origen del equipo, habría que remontarse a cuando Paul Stewart compra a finales de 1988 el equipo Gary Evans Motorsport para fundar Paul Stewart Racing y entrar al campeonato británico de Fórmula 3 con una plantilla de 10 empleados, atrayendo el patrocinio de la tabacalera Camel. Después, en 1990, se expanden moviendo sus instalaciones a Milton Keynes y forman 3 divisiones, Fórmula 3000 Europea, Fórmula 3 y Fórmula Vauxhall Lotus. Seguidamente se hacen con 12 títulos y 119 carreras, pero debido a la corta vida de equipos como Syntec, Pacific o Forti, manifiestan su desinterés en pasar a la categoría reina. Finalmente esto cambia cuando en enero de 1996 Jackie Stewart consigue un acuerdo de desarrollo con Ford, que en ese momento suministraba motores a Sauber, para hacer de Paul Stewart Racing un equipo oficial, con patrocinio además de Malasia como promoción turística del país. Aunque formaron el nuevo equipo desde cero, una cantidad considerable de experiencia entró en él. El 3 veces campeón del mundo de Fórmula 1 Jackie Stewart tenía excelentes conexiones con las cabeceras de Ford Motor Company, que ayudó al equipo suministrándole motores para su primera temporada. Paul Stewart tenía una carrera moderadamente exitosa como piloto en la Fórmula 3000 y en categorías menores, y tenía experiencia en Paul Stewart Racing, un equipo bien establecido y respetado en la Fórmula 3 y en la Fórmula 3000. Vamos a detallar sus 3 autos en las 3 temporadas que estuvieron compitiendo en la Fórmula 1, comenzando en primer lugar por el denominado Stewart SF01. Se presenta el primer auto el 19 de diciembre de 1996, con una franja escocesa como decoración. Para pilotarlo en la temporada de 1997 consiguen los servicios de los pilotos Rubens Barrichello y Jan Magnussen, pero la temporada fue un fiasco. Aunque se mostraban rápidos para estar en la parte media de la tabla, la fiabilidad del motor Ford CTEC RV10 dejaba que desear y ambos pilotos solo terminaron en 8 ocasiones de 34 posibles, consiguiendo en una lluviosa carrera en Mónaco su mejor resultado con un segundo puesto de Barrichello y un séptimo de Magnussen. Al final, el resultado del equipo es 9º puesto delante de Lola, Minardi y Tyrrell. Seguidamente, para 1998, el equipo y su SF02 luchan para acercarse al podio sin conseguirlo, y tras los malos resultados que iba teniendo Jan Magnussen, se programa un reemplazo por Jos Verstappen. Irónicamente, Magnussen consigue sus primeros puntos en la última carrera, una accidentada cita en Canadá. Pero el cambio de piloto no mejoró los resultados, con Barrichello corriendo más fuerte, aunque más presionado que con Magnussen. Sea como sea, al final de temporada, Verstappen se marcha. En ese sentido, acusa al equipo de favoritismo hacia el brasileño, un mal setup del auto y ser incapaces de mover más de un auto. A la vez que el piloto danés se marcha, el director técnico Alan Jenkins, siendo reemplazado por Gary Anderson, procedente de Jordan. Al final de la temporada, 6 carreras terminadas en cada auto dejan el equipo
en el 8º puesto de constructores. El SF03 sería su auto para la tercera temporada. Ford compra Cosworth en julio de 1998 y les encomienda un nuevo motor para 1999. Por otro lado, la nueva pareja Stewart Grand Prix la formarán Rubens Barrichello y Johnny Herbert. Decididamente, el nuevo SF03 es más rápido y de largo, más fiable, aunque sin alardes. En su primera carrera, tras una buena clasificación, se sobrecalientan los motores en la parrilla y Johnny Herbert no puede tomar la salida, mientras que Barrichello lo hace desde el pit lane y consigue terminar quinto. Seguidamente en Brasil, ambos autos rompen un motor que no estaba dando toda su potencia, pero como se ha dicho, el auto se muestra competitivo, rodando en primer puesto un buen número de vueltas. Después en San Marino, Rubinho termina en tercera plaza. De la misma forma en Francia, Barrichello logra la pole position y de nuevo la tercera plaza, puesto que repetirá en Europa. Mientras tanto, su compañero de equipo, Johnny Herbert, que solo había entrado en los puntos en Canadá, logra en esa misma carrera la victoria sobre mojado. Finalmente, en las dos últimas carreras, se mantienen ambos entre los 8 primeros puestos. Repasaremos esa única victoria del equipo. La ronda 14-16 lo resumió todo en una sola carrera, con el Gran Premio de Europa de 1999 en Nürburgring, presentando condiciones climáticas mixtas, varios incidentes, implicancias para el campeonato, controversia técnica y un ganador no favorito. Si los aficionados pensaban que la temporada de 1999 hasta ese momento había sido intensa, les esperaba otro fin de semana dramático en medio de las condiciones cambiantes en Nürburgring. Mientras sus rivales por el título Mika Häkkinen y en particular Eddie Irvine enfrentaban problemas, los autos de Stewart Grand Prix de Johnny Herbert y Rubens Barrichello se abrieron paso a toda velocidad desde posiciones de salida medias para luchar por una victoria improbable, aprovechando un choque aterrador en la primera vuelta, varios trompos y abandonos técnicos en otros lugares. Al final sería Herbert el hombre que se alzaba con la victoria, tras haber calculado a la perfección su cambio de neumáticos de lluvia, mientras que Barrichello, que perdió algo de tiempo al mantener los slicks, lo secundó en la tercera posición, justo detrás de Prost y de Jarno Trulli. Fue un momento memorable y emotivo para Herbert, quien había superado graves lesiones en el pie sufrida en sus años como piloto de monoplazas junior para lograr su tercera y última victoria en la Fórmula 1, así como para el equipo liderado por el ex campeón mundial Jackie Stewart y su hijo Paul, quienes lograron un triunfo histórico en la que resultó ser su tercera y última temporada en Fórmula 1 antes de venderse a Ford y Jaguar. Johnny Herbert comentaría: lo primero que noté fue el viento a entrar en la parrilla. Yo iba 14º y Rubens 15º, y lo único que recuerdo es que el viento soplaba directamente en la recta. Cuando bajas hacia la curva 1, sigues unos 40 kilómetros y ya estás en Spa, y ya sabemos lo que pasa en Spa con el tiempo. Empezó la carrera, nos pusimos en marcha y entonces vi una nube a lo lejos, un poco más ancha que la pista, parecía una gota de lluvia. Luego se acercaba cada vez más. Seguía viniendo directamente por el centro del circuito, sin ir ni a la izquierda ni a la derecha. Pensé, cuando llegue, la va a tirar abajo. Por suerte, cuando estaba a punto de entrar a boxes, estaba haciendo mi vuelta de entrada, así que me llamaron. Llegué al final del circuito y empezó a lloviznar. Al volver a boxes y parar, había estado hablando por radio y dije: pongan neumáticos de lluvia. Rubens entró en la vuelta siguiente y puso slicks, así que fue algo que me catapultó por la pelea. La lluvia duró más de lo que pensaba e iba 12 segundos más rápido que todos los demás. Fue muy especial ganar, porque el propio Nürburgring fue una de las últimas victorias de Sir Jackie allí, así que había una conexión entre mi victoria, su primera victoria del Gran Premio de Stewart, y al mismo tiempo Jackie y su carrera deportiva. Estaba contento por mí mismo, pero creo que probablemente estaba más contento por mi equipo, que se esforzó mucho y me apoyó. Siempre es un placer ver sus sonrisas al volver al box y gracias a ello pude lograr mi última victoria. 3 Runden vor Schluss, so viel hat da gekaut. Und Johnny Herbert wird freuen, der sich hier ein super Rennen geleistet hat in der Eifel. Führt Dave Radin, ingeniero de operaciones de carrera y fiabilidad, comentaría: estaba revisando los datos y el estado del auto y se veía cómo todo se desarrollaba, pero como la gente paraba y cambiaba neumáticos según cambiaban las condiciones, no podías creer lo que veías, porque pensabas, ¿por qué lo hacen? Simplemente no tenía sentido. Entonces pensamos que nos iban a alcanzar y volvieron a parar.
así que pensamos, vamos a ganar. Y entonces nos dimos cuenta, ojalá el auto no se rompa. En aquella época no teníamos radar, o al menos no todos los equipos. Desde luego no teníamos radar ni todo lo que tenemos hoy en día. Como dijo Johnny, en realidad era más bien cuestión de adivinar, incluso ahora. En Spa es notoriamente difícil predecir el tiempo, incluso con el radar y todo lo demás, con todas las herramientas disponibles. ¿Fue suerte? Un poco quizás, porque obviamente necesitábamos que el mal tiempo nos afectara, pero ¿tomamos las decisiones correctas en el momento oportuno? Sin duda. Conozco a Johnny desde hace años porque estuve en Benetton cuando él estaba allí, incluso cuando era un joven piloto y se rompió los pies. Lo conozco de hace muchísimo tiempo, así que fue para mí muy emotivo. Al día siguiente en la fábrica, Jackie organizó una copa de champán para todos, así que básicamente fue mediodía. Llegamos a la hora de comer, tomamos champán y nos pasó gran cosa después. Fue una larga celebración. Por su parte, Rubens Barrichello comentaba: en cuanto pusimos el auto en pista fue increíble. Para mí uno de los momentos más destacados fue liderar el Gran Premio de Brasil, conseguir la pole position y terminar tercero. En Magny-Cours también fue un buen momento. Nürburgring fue fantástico para el equipo, pero fue una decepción para mí, porque con neumáticos lisos finalmente gané en 2000 en Hockenheim con Ferrari gracias a eso, pero Nürburgring no funcionó. Si no fuera por eso, habría ganado. Aún así, formar parte de la familia Stewart, una familia tan agradable y trabajadora con Paul y Mark, obviamente con Jackie, fue fenomenal. Esa temporada del 99 me dio una gran oportunidad. Fue cuando abrí los ojos de probablemente a todo el mundo, y así que estoy muy agradecido. Stewart, Johnny Herbert in the Stewart turns into corner 13 and takes the checkered flag to win. And there is Jackie Stewart. Wow. David Tremaine, periodista, comentaría: tenía un problema con Jackie por la ropa. Por aquel entonces yo usaba camisetas de Tommy y cosas así. En Monza fui al equipo de Stewart y me dijo: damas y caballeros, miren un periodista. Le dije: les diré una cosa, cuando gane una carrera me pondré una camiseta de Tommy y un par de sus pantalones de tartán. En fin, Jackie estaba en el podio de Nürburgring levantando la placa, luego me mira y simplemente me señala. Cuando conducía de vuelta desde Heathrow después de la carrera, me llamó y me dijo: David, soy Jackie, quiero que vayas a ver a mi sastre. Era Doug Howard, un tipo famoso de Mount Street, y me probé unos pantalones de tartán, que curiosamente todavía me quedan. Luego me hice una foto con Paul y Jackie con nuestros pantalones de tartán, debido de ser en Malasia, pero me pareció maravilloso que Johnny hubiese ganado la carrera. Aunque Herbert, Barrichello y Stewart disfrutaron merecidamente de las celebraciones, varios factores influyeron en el resultado. En primer lugar, las condiciones, que hicieron que varios pilotos, incluido Häkkinen, se vieran sorprendidos por usar neumáticos incorrectos en el momento menos oportuno, dejando al McLaren en un modesto quinto puesto. Luego en Ferrari, una parada en boxes lentísima, donde los mecánicos buscaron sin éxito un neumático que faltaba, hizo que Irvine, quien había asumido el liderazgo del equipo en Ferrari tras el accidente de Michael Schumacher en Silverstone, perdiera posiciones hasta terminar séptimo fuera de los puntos. También hubo trompos y derrapes que le hicieron perder el liderato de la carrera a David Coulthard, Giancarlo Fisichella de Benetton y Ralf Schumacher de Williams. En las condiciones mixtas y posiblemente el retiro más doloroso de todos fue el sufrido por Jordan y Harald Frentzen, que había comenzado en la pole position pero se quedó atascado cuando su motor se apagó después de una parada en boxes. Saint-Michel, ingeniero de carrera de Harald Frentzen: recuerdo la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación. Tuvimos un problema de fiabilidad, así que pasamos mucho tiempo aparcados en el garage. Reparamos el auto con tiempo suficiente para que quedara con un minuto, así que con solo salir de boxes podías dar una vuelta y completar prácticamente el 99% de la vuelta cronometrada, salvo la última curva. Heinz no había entrenado nada el sábado por la mañana y empezó una vuelta cronometrada y todos los sectores estaban morados. Le bastaba la primera posición fácilmente, así que enseguida supimos que el auto era rápido y se clasificó en la pole position. La carrera fue muy bien hasta la primera parada en boxes.
A diferencia de Monza, donde Mika fue claramente más rápido, parecía que teníamos suficiente para ganarles. Luego el sistema antibloqueo apagó el motor después de la parada en boxes y ahí se acabó. Es frustrante, pero no estoy seguro que hayamos ganado mucho usando una laguna legal, que era legal en aquel momento, para intentar mejorar las salidas. No estaba previsto que se activara durante una parada en boxes, solo era para la salida de carrera. Estábamos forzando las reglas, pero eso es justamente lo que caracteriza a la Fórmula 1. Las reglas de entonces no especificaban cuánto había que accionar el embrague. Lo que hicimos fue detectar bajas revoluciones del motor al inicio, acelerar un poco, pero solo un poco el embrague. La teoría era usar revoluciones más bajas y obtener mejor tracción al arrancar. Había otra parte de la regla que decía que si activaba un antibloqueo y no se cancelaba en 10 segundos con el volante, se apagaba el motor, y eso fue lo que ocurrió ese día. Por su parte, Mark Gallagher, director de marketing de Jordan, comentaba: hubo un momento en esa carrera en que recuerdo pensar, Dios mío, esto podría pasar una factura y podría ser épico. Pero en cuanto lo pensé, todo se fue al traste y se acabó la partida. Cuando recuperamos el auto, todo estaba bien. Debido a mi puesto en marketing y comunicación, tuvimos que decidir qué decirle a los medios. Hubo un pequeño altercado en el equipo, porque no era un miembro muy veterano, pero un miembro importante, habló con los periodistas y en cierto modo dijo que era culpa de Heinz-Harald Frentzen y que no queríamos actuar así. Recuerdo haber hablado con Eddie Jordan al respecto y decirle, se gana como equipo y se pierde como equipo. Si vamos a lidiar con esto, debemos proteger a Heinz-Harald porque acaba de ganar 2 grandes premios para nosotros y ha hecho un trabajo fantástico. ¿Lo echamos a la basura o publicamos un comunicado de prensa diciendo que tuvimos un problema electrónico con el auto que provocó la parada? Así que eso hicimos. Pero sinceramente creo que para muchos de nosotros hasta qué punto teníamos posibilidad de ganar el campeonato ese año solo se hizo evidente con el paso del tiempo. Marco Fainello, jefe de dinámica de vehículos de Ferrari. Leí hace poco en un periódico que Ferrari a propósito no pudo encontrar el neumático adecuado para Eddie Nürburgring, que no querían que Eddie ganara o que Michael a propósito no pudo permitir que Eddie ganara el campeonato. Estoy seguro de que eso no fue así. A Michael no le gustaba que ganara otro, claro, que quiere ganar, pero nunca le habría hecho nada malo al equipo. Era, como siempre, un hombre de equipo. Por su parte, Louise Goodman, reportera, comentaba, recuerdo el incidente de neumáticos con Eddie, pero un campeonato se compone de una serie de momentos buenos y malos, nunca se puede identificar con precisión los supuestos. Si todos contribuyen, pero creo que muy a menudo para cada piloto, en algún momento hay un error, un problema, un fallo, lo que sea, y es la suma de tener menos de los demás lo que determina la victoria en un campeonato. Saint-Michel, por su parte, recordaba, si miras a alguien como Heinz-Harald Frentzen, esa fue probablemente su mejor oportunidad de ganar un campeonato. Podría mirar atrás y preguntarse qué habría pasado si, pero también se puede decir que todo el año fue el resurgimiento de Heinz, y hubo un fuerte sentimiento de orgullo en todo el equipo por haber contribuido a ello. Hubo algunas cosas al revés, no fue solo ese gran premio, hubo otras cosas que sucedieron durante el año. Pero ¿cuántos pilotos se acercan a decir, podría haber ganado el campeonato mundial? Es un grupo bastante pequeño donde se puede argumentar matemáticamente que podrían haberlo ganado. Sé que no es tan bueno como ganarlo, pero en resumidas cuentas es así. Heinz-Harald Frentzen se portó muy bien con el equipo después, estaba molesto consigo mismo, pero eso era probablemente una de las cosas más especiales de ese equipo en aquel momento, que todos competíamos juntos, ganábamos y perdíamos juntos, superamos nuestras expectativas, estábamos en una situación en la que quizás no deberíamos haber estado, y recuerdo que Damon Hill me dijo en el camión después de la carrera que es natural cometer errores en esas situaciones, porque el equipo aún no está acostumbrado. Mark Gallagher comentaba, francamente tuve que aparcar la decepción por un tiempo. Lo curioso es que si iba a desear que otro ganara la carrera, no podría haber pensado en nadie mejor que Johnny Herbert, quien ganó el campeonato británico de Fórmula 3 para Jordan. Y Jackie también logró fundar un equipo independiente en la Fórmula 1. Aunque hubiéramos preferido ganar, fue bastante agradable ver otro piloto menos favorito lograr la victoria. Por tanto, la temporada fue espectacular y permitió a Stewart finalizar en cuarto puesto por delante de Williams y Benetton, tras lo cual Ford decide ampliar su participación e interés y renombra al equipo como Jaguar Racing, marca que formaba parte de su primer Automotive Group, pero como es sabido, los buenos resultados de Stewart
no se repitieron como Jaguar y en 2005 se convirtió en Red Bull Racing. Resumiendo el paso del equipo Stewart por la Fórmula 1, su debut fue en el Gran Premio de Australia de 1997 y la última carrera fue el Gran Premio de Japón de 1999. Compitieron un total de 49 carreras, obteniendo 5 podios, una victoria y una pole position.